Igual que antes, vamos a descomponer los vectores en sus componentes x y y. F1 tiene magnitud de 18 y un ángulo medido desde desde el eje y, por lo tanto es coseno para la componente en y seno para la componente en x. 18 seno de 50 y 18 coseno de 50 para su componente en y. Ambos positivos porque el vector se dirige a la derecha y arriba. Para F2 tenemos magnitud de 20, ángulo medido desde el eje x 20 grados, entonces coseno para x. Como se encuentra a la izquierda es negativo en x. Y 20 seno de 20 grados, positivo porque va hacia arriba, su componente en y. Para F3 tenemos magnitud de 30 kilonewtons y ángulo de 60 grados, medido desde el eje x, por lo tanto coseno de 60 para x. Y 30 seno de 60 para su componente en y. El vector se dirige a la derecha y abajo. A la derecha sería positivo en x y hacia abajo negativo en y. Teniendo las componentes, pasamos a realizar la sumatoria de fuerzas en x, que nos dará la resultante en x. Primera componente de F1, 18 seno de 50, menos la componente de F2, menos 20 coseno de 20 grados, y la componente de la fuerza número 3, 30 coseno de 60, positivo. Y eso nos da la resultante en x. Realizamos la sumatoria y tenemos que la resultante en x es igual a 10 kilonewtons. Ahora que ya tenemos la resultante en x, pasamos a calcular la resultante en y. Para eso hacemos una sumatoria de fuerzas en y que nos dará resultante en y. La componente de F1 es 18 coseno de 50. La componente de F2, 20 seno de 20. Y la componente de F3, negativo 30 seno de 60. Y eso nos da resultante en y. Realizamos la sumatoria y tenemos que la resultante en y es igual a negativo 7.57 kilonewtons. Una vez que tenemos las resultantes en sus componentes x y y, podemos calcular su magnitud. La magnitud de la resultante será igual a la raíz cuadrada de lo que dé la sumatoria del cuadrado de las componentes. Componente en x, 10 kilonewtons, componente en y, negativo 7.57 kilonewtons. Hacemos el cálculo y tendríamos que la resultante es igual con 12.54 y seguimos hablando de kilonewtons. Ya que tenemos su magnitud, procedemos a calcular el ángulo. Medido desde el eje x
y sería tangente inversa de la componente en y dividido la componente en x. Negativo 7.57 dividido 10. El ángulo medido desde el eje X es igual con negativo 37.13 grados. Al ser negativo significa que se midió en dirección de las manecillas del reloj desde el eje X. Para ubicarlo en el plano nos guiamos de las componentes. R en X dio positivo, R en Y dio negativo, lo cual significa que el vector se encuentra a la derecha y abajo. Lo podríamos ubicar en el cuadrante número 4.